Bueno, yo entré por casualidad, porque no busqué, digamos, la faena. Mi hermano mayor trabajaba aquí en la empresa y bueno, vine un día a casa, el chico se iba para el servicio militar y le preguntaron si conocía a alguna persona, pues bueno, que pudiera venir a trabajar para sustituirlo. No sé por qué, me dijo que me señaló a mí y me presenté. Me gustó, la verdad que no era lo mío, yo ya soy de administrativo, no soy de electrónica, pero enseguida empaticé con las personas que me recibieron. Y a partir de ahí, pues bueno, el destino, yo creo mucho en el destino, y el destino me ha hecho estar aquí, llevo ya unos 37, 38 años. Empecé en embalaje. Antiguamente embalaje pertenecía a embalaje y expediciones, que eran dos secciones diferentes. Luego me fui al servicio militar y una vez volví ya me introdujeron en el almacén. Tuve muchísimos años en el almacén hasta que después, con el tiempo, se creó un departamento de tecnología SMD y bueno, el director de producción de esa época pues me dijo que quería que lo llevara yo y me hicieron responsable del departamento. Estuve bastantes años y una vez finalicé el trabajo de SMD he vuelto al almacén. O sea, volví al almacén y después volví a embalaje, que es donde estoy ahora. Para mí ha sido un círculo, empecé en embalaje y a día de hoy estoy en embalaje, con lo cual, perfecto. Pero si me tuviera que quedar con un momento bonito, pues diría que, claro, mi relación con Ecler laboral y profesional, o sea, la vida mía personal y la vida con Ecler están unidas, porque entré aquí con 18, 19 años. Entonces, para mí, si tengo que quedarme con una, yo diría, el día que Pilarín me sacó del mercado, yo celebré, digamos, mi despedida soltero con todos mis compañeros de trabajo, ¿vale? Pues ese día fue muy feliz para mí, fue una fiesta muy bonita y se me quedó en la retina. Quizás es la primera que me viene en cuestión de felicidad. El peor momento, sin duda alguna, o sea, llevo muchos años aquí trabajando y pienso que lo peor que puedes tener cuando estás trabajando es el fallecimiento de un compañero. Yo, por suerte o desgracia, llevo mucho tiempo aquí, varios compañeros fallecieron, pero el día que me comunicaron que mi gran compañero, amigo y padre laboral, o sea, todo lo que sea, que se llamaba, en paz descanse, Ángel Martínez, digamos que ese ha sido el momento peor de mi vida en Ecler y ciertamente diría que todavía no lo he superado, ¿vale? Bueno, ese es el peor momento, no se me ocurre otro. Desde mi llegada a cambiar Ecler, simplemente es que son diferentes épocas. No veo un cambio espectacular, sí que es cierto que bueno, era pequeñita, se hizo más grande, volvió a ser un poquito más reducida y ahora se ha vuelto otra vez más grande. Estamos en muy buen momento, para mí diría que el mejor momento de los que llevo aquí. Pero diferencias, no, la manera de trabajar creo que es igual, siempre se ha buscado la calidad, siempre ha habido un trato humano, o sea, personalmente un cambio brusco no he visto. Sí que es cierto que cambian las personas, pero lo que es la filosofía de Ecler, yo creo que no ha cambiado, siempre se ha buscado seguir creciendo y ahí seguimos. Le veo un futuro muy bueno. Muy bueno porque creo que a día de hoy la empresa está en muy buenas manos, pero cuando digo muy buenas manos es en muy buenas manos. Y luego toda la gente que está entrando mucha juventud muy preparada, yo creo que indudablemente con este material veo un muy buen futuro en Ecler. Vivencias, como he dicho anteriormente, tengo muchísimas, pero si me tengo que quedar con una, sería una reciente, de lo que es los años de ahora, que fue cuando Tom Bowman y John Pinell decidieron apostar con nosotros. El día que decidieron apostar con nosotros ha sido clave, porque aparte de que hemos mejorado muchísimo en todos los aspectos, no estaríamos celebrando 60 aniversarios si estas dos personas no hubieran estado, sinceramente, estoy prácticamente seguro.